Requiem NN, un filme de Juan Manuel Echevarría, y Los Escogidos, de Patricia Nieto. Son la evidencia de que los muertos desde el silencio de sus tumbas también tienen voz y pueden contar su propia historia. Lo que ha sucedido en Puerto Berrío durante más de 30 años es una pequeña muestra de la historia colombiana. Sus habitantes han pescado en las aguas del río Magdalena cantidad de NN, ningún nombre, los cuales han adoptado y los han hecho parte de sus familias. Les han dado una última morada, les han dado una oración. Y justamente con esas oraciones y con las crónicas que aquí se mencionan, conocemos la otra cara de la violencia, las creencias de un pueblo que pide a gritos saber sobre sus seres queridos, que pide a gritos la verdad, la reconciliación y la paz. Se desatan varios interrogantes alrededor de no saber quién en realidad es aquella persona que habita en aquella bóveda, la cual nombran con simples letras NN. Uno de los tantos interrogantes es: ¿quién yace en la primera bóveda de este albergue de los olvidados? ¿De cuál linaje se desgranó sin dejar huella? ¿Cómo se llama el que allí se deshace mientras pasa el tiempo? ¿Cuáles palabras susurró o gritó mientras le quitaban la vida? ¿Quién lo busca? ¿Por dónde vagan los que lo lloran? ¿Cómo llegó a este puerto de cuerpos sin nombre? En Puerto Berrío está prohibido pescar los muertos de agua, que alguien les dé sepultura, que alguien incluso los llore, ya que hoy son colección y propiedad temporal de un pueblo católico, ya que los llaman los elegidos. Los pepes enormes, arrastrados por el río con un tiro de gracia en la frente. Cuando se quedan en la red es porque les han cambiado las vísceras por piedras, para que nadie sepa que están en el fondo del río. Si flotan, es porque llevan un mensaje y se avecina un horror para el pueblo. El forense realiza las siguientes preguntas: ¿quién es? ¿Hay vida en la muerte? Y a la vez dice: sobre la mesa de la morgue todos somos iguales. No hay distinción de raza, de sexo. El ser humano tiene la misma virtud que la flor. Primero que todo capulla, botonea, florece, marchita y cae. En la época de 1979 nace un grupo llamado El MAS. El MAS significa Muerte a Secuestradores. Quien lo fundó fue Pablo Escobar. Y a la vez inicia el movimiento MOIR, que significa Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Y su jefe es Braulio Cascarrilla. Han encontrado en el pavimento frío su última morada. Allí, estos NN encuentran un doliente y quien los acompañe a dar un paso a la eternidad. Quizá ya no están deshechos por el agua, pero sí por las manos empuñadas de otro ser humano que quizás sea tan vulnerable como la misma víctima. Así se reconcilian la sepultura con el olvido. Un nombre, unas margaritas, un favor y una oración. Abro comillas. Pero un muerto del río era conocer sin preguntar los horrores de sus últimas horas. Lo raptaron de su casa o de la esquina, o del parque, o de la cancha de fútbol de su pueblo.
Le taparon la boca con un trapo. Le amarraron las muñecas a la altura de la cadera. Lo empujaron al volquete de una camioneta donde sintió la respiración entrecortada de otros de su edad. Lo llevaron por caminos de lluvia sin estrellas. Lo arrojaron en un descampado y lo golpearon con culatas y botas revestidas de acero. Con la boca pegada a la tierra, escuchó los tiros de fusil y esperó el suyo. Sintió el ardor de las balas al perforar su espalda y abrió apenas la boca para que el alma volara. Javier termina la secuencia. Cierro comillas. El anterior fragmento tomado del libro Los Escogidos, de Patricia Nieto. ¿Seremos nosotros víctimas del olvido o quienes acompañemos a las almas en el paso transitorio de esta vida terrenal a la vida futura? ¿Cuántas promesas no se han hecho frente a una tumba sin doliente y sin historia? Promesas que se deben cumplir, ya que no es un juego, porque las almas, según se sabe en el frío panteón, cumplen a quien le cumple y castiga a quien les miente. Es más, esas almas se convierten en los custodios de los vivos, con la única condición de que sean rezadas y no olvidadas. En Puerto Berrío les han brindado un hogar hasta el punto de discutir con la misma fiscalía para poder adoptarlos y darles una familia a ese NN que acaba de llegar. Son un sinnúmero de fieles que se precipitan a la morgue a pescar un NN y adoptarlos. Algunos le dan nombres de seres queridos que han desaparecido, madres que han perdido sus hijos, hijos que han perdido a sus padres. Abro comillas. Al muchacho lo puse Bernardo Laverde y a la muchacha Mariela Ruiz. Yo estoy rezando por la salvación de las almas de ellos, aunque no se han muerto. A través de los guerrilleritos, yo digo, ayuda a los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres. Entonces, cuando ellos se mueran, van a tener muchas novenas adelantadas y me van a recompensar. Cierro comillas. Hoy esas almas indolientes están protegidas por el policía de las ánimas, Hugo Hernán Montoya, el animero de Puerto Berrío, quien afirma que, abro comillas, soy animero porque soy católico, apostólico y romano. ¿Y por qué más? Porque no le tengo miedo a los difuntos. Si usted quiere ser animero, aprenda que no hay ánimas sino almas y váyase a leer la Biblia. Cierro comillas. Ser animero implica no tener preferencias. Todas las ánimas tienen el mismo valor. En las noches, el animero eleva una plegaria por cada una, por la rendición de sus pecados, y es así como cada losa del cementerio va cogiendo color y proyectando un capítulo más de esta nueva historia. En este cementerio son muchas las personas que lloran a sus seres queridos, algunos con identidad propia y otros adoptiva, pero todos reflejan el mismo dolor. Así lo menciona Carmen Piedrahita, abro comillas. Cada uno me dolió, distinto como en una parte diferente del cuerpo, y me dejó la cicatriz. Si los asesinos supieran cómo nos duele la muerte a los que quedamos vivos, no digo más, porque me da miedo. Cierro comillas. Aquí vemos un mismo dolor en una diferente herida, y una herida a causa por una absurda guerra, un conflicto que no nos correspondió vivir. No existe el olvido entre tanto dolor, angustia, desesperación. Lo que siempre se encuentra es una esperanza para quien anhela, busca, espera lo que quizás desea para su vida. Surge una palabra, milagros. Es así como llaman a esa persona que partió de este mundo
sin saber por qué era ya el momento. Y ese momento, con dolor, angustia, llanto, súplica y rogando quizás a Dios, por temor de perder la vida, es esta palabra, milagro, en el que muchos guardan una esperanza en recibir, encontrar lo que desean, sin olvidar que ellos también necesitan un rezo, una súplica, un acompañamiento que ayude a aliviar sus penas. Aunque ellos ya no tienen vida en este mundo, ellos se manifiestan para recordar que están vivos en tanto olvido. Unos van, otros vienen, pero no recuerdan que un ruego o una súplica les alivia los dolores de sus almas heridas por actos realizados durante el paso por este mundo. Pues ellos ya vinieron y ya se fueron, pero aún viven como si no se hubieran ido. Ellos esperan ser encontrados por aquellos que deseen adoptarlos para lograr un descanso y las rescaten del olvido, un olvido que los puede llevar al tiempo eterno. La memoria de todos estos muertos reposa en aquellos que suplican a Dios por su descanso. Es como esa súplica conocida para los difuntos. Amigos y familiares, ¿dónde está la caridad? Descansen tanto olvido, pudiéndolas aliviar. Sus más hermosa limosna será el Señor suplicar. Es este ruego, en este ruego se encuentra que lo único valioso para las almas olvidadas es el orar, pero para los vivientes de este mundo lo que más vale es lo material. Con las almas se hace un estilo de trueque, les rezan a cambio de un trabajo o un beneficio material. Para los caminantes de este mundo no les interesa si al que le rezan fue un malhechor o que haya partido este mundo con alguna deuda. Lo que interesa es suplicarle para que ella le conceda lo que tanto anhela en recibir. Podemos llegar a pensar que esto que hemos leído, que viene de la realidad de nuestro mundo, de nuestra vida, de nuestra sociedad, es solo caos y desolación, que lo único que surge es la muerte de muchos hombres y mujeres, pero en realidad es la esperanza de un futuro mejor, tanto para los que descansan en paz como para los que piden sin descansar.